Aprueba la reforma laboral en San Lázaro, pero con modificaciones en los apartados de democracia y transparencia sindicales. En el estudio, la diputada Miriam Saldaña, coordinadora del PT en la Asamblea Legislativa del DF, nos hablará de su iniciativa para impedir el nepotismo en el gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Desde las Cámaras para mantenerlo informado sobre lo que ocurre tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del DF y en demás congresos. Y todo lo que se llame congresos y legislativos. Y todos los congresos del mundo. ¿Cómo están, Néstor? Víctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Se aprobó en la Cámara de Diputados pues la reforma laboral que se iban a aventar un oso los legisladores al congelarla del tamaño del planeta. Bueno, todavía falta el Senado de la República, ¿se acuerda? Estos 8 artículos que el Senado no apruebe y que regresa a la Cámara de Diputados, hoy se aprobaron en lo general. Finalmente se sacan los 2 artículos que eran los más espinosos, el 388 bis y el 390, que era el tema de la democracia sindical, que era que la Junta de Coordinación Política le podía pedir a las empresas su lista de empleados, publicarlos, de coordinación política. De conciliación y arbitraje. De conciliación y arbitraje, sí. Claro. Es que estoy pensando, no sé por qué, en el Congreso. Sí, tienes toda la razón. Y la Junta obvio, de Conciliación... porque estamos pues es que desde las estamos cámaras. desde las cámaras, obvio. Pero bueno, pues ese es el tema, ¿no? Que finalmente se eliminaron, bueno, más bien no se incluyeron, se rechazaron por la Cámara de Diputados y ahora regresa al Senado de la República. Le quitamos, y el Senado, digamos, la espoleta, ¿no? Ya lo explosivo ya no está, en el Senado muy probablemente va a lo transitar. acepten y se publique en los Y próximos días. Así es, Víctor. Ahora, ¿sabes qué estoy viendo precisamente en el 388? ¿Estás viendo tu iPad? Sí, estoy viendo mi iPad. Y ¿sabes qué? Que está muy bonito, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? Que es lo que estoy viendo o que noto en esta ley, de que está pasando, pero así como con calzador, para ubicarlo únicamente, dar un paso. Al final de cuentas, estoy de acuerdo, se da un paso, aunque muy apretado, pero se da un paso al fin, ¿eh? O sea, se necesita más. Yo estoy de acuerdo que es necesario muchísimo más. Son 494 diputados los que estuvieron presentes, o sea, que había un gran interés en ese tema. Oigan, pues vamos a ver unas imágenes buenísimas del diputado Salvador Arellano. Chéquense con lo que dijo en tribuna y va a ver cómo le llovió de críticas de parte de las mujeres. Yo quiero discutirlo. Las palabras de los agricultores, de los ejidatarios de mi región, con el respeto que me merecen las diputadas y las mujeres de México. La tierra es como nuestras mujeres. Hay que trabajarlas, hay que abonarlas, hay que darles el cariño necesario para que produzcan productos sanos y buenos. Eso es lo que los campesinos manifestando. Oye, pues ahí le aplaudían, pero vaya lloviznas de calificarlo de misógeno al pobre diputado. Se pusieron a desgarrar las vestiduras unas diputadas como Purificación, Carpinteiro y Anexas, que a mí me pareció verdaderamente excesivo. ¿Qué le parece si vemos las reacciones? Compañeros, me parece verdaderamente penoso y ofensivo para todas las mujeres aquí presentes que se planteen ese tipo de cosas en la tribuna. Pedimos e insistimos que se retire eso del diario de debates. Y disculpa pública a todas las presentes y todas las mujeres mexicanas. ¿De qué se tratan esos comparativos? Para solicitarle nos sube a la petición que se ha hecho al grupo parlamentario del PAN en el sentido de que las mujeres no somos comparables al campo porque no estamos solamente para dar productos, como expresó el diputado en tribuna. Muchas gracias. Pues claro, era un diputado, es un diputado del PRI y pues que le llueven las críticas obviamente a las diputadas de izquierda. ¿Por qué no vemos la respuesta del diputado a toda esta andanada de estas señoras que se pusieron verdaderamente como casi... Ingobernables. No, yo me quedé sorprendido verdaderamente. ¿Qué le parece si vamos a ver lo que respondió el diputado? Diputado presidente, simplemente decirle a mis compañeras, como lo ratifiqué, y a todas las mujeres de México, no lo hice con mala intención. Yo quiero decirles que si les ofende esas palabras que de una u otra manera puse en comparación, las retiro. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Arellano. Serán retiradas esas expresiones. Pues mira, la verdad de las cosas fue un error de parte de él. Y te voy a decir por qué.
mira, si estamos viendo cómo está la situación política, de pronto sacar con ese tipo de alocuciones, espérame, déjame ver, es porque, mira, aunque hable así el señor, debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está utilizando términos que pueden ser peyorativos, pueden ser, ojo. Abonar. Ahora, sí, abonar. Si poner popó, arriba de ti. No. Eso se llama ¿sabes qué? abono, Sí. ¿no? Ahora No. no existen las Definición metáforas, básica. perdón. Ahora no existen las metáforas en español. No, yo coincido contigo, Oye, mira, Néstor. muchas ¡Qué metáforas horror! o pocas metáforas, ¿sabes qué? Que tengan cuidado nuestros diputados al subirse a la tribuna. No, Fue error. Y ¿sabes qué? Yo puedo entender que él Pero es un pidió campesino. perdón antes. Perdón. No, así, Si algo- oye, ¿sabes qué? Como aquel que dice, con el debido respeto y después te viene Y una empanada de ta, 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 estupideces, ta. ¿no? No. Pero ¿sabes qué? Que tengan cuidado estos diputados. No, porque nada más están ahí y deben tener cuidado cuando hablan. Yo estoy de acuerdo en Perdón, eso. yo creo, Ahora, sin si duda, en el sintieron respeto a las insultar, no, mujeres. sí, y si sintió una mujer insultada, como hizo él, hizo bien, pidió una disculpa y qué bueno. Así debe ser. ¿Te queda claro la decencia de este diputado y el exceso de estas señoras? Es excesivo, perdóname. ¿Qué es lo que más ama un campesino? La tierra. ¿Cómo tierra y es las posible? mujeres. Y ahora en español no existen las metáforas. Entonces, O sea, óyeme, no pero que sea puede otra ser. metáfora, hay muchas metáforas. No puede hay que ser. echar a volar un poquito O sea, más la ahora- mente, ahora la resulta- memoria y el talento. Estaban hablando No del importa. campo. Yo te voy O a sea, decir ¿de qué algo. van a hablar? Sí, como las mujeres, o sea, el campo es la tierra. O las sea, mujeres, ¿sabes las qué? Hay mujeres que se símbolo pueden de sentir amor, ofendidas. de Y yo no sé. fertilidad. Pero sí, si no de nos trabajan, familia. pelas, ¿eh? Digo, Como el eso sí campo es cierto. nos secamos. Digo, Bueno, pero eso lo puedes decir La aquí, neta, a ver si y lo yo puedes sí lo decir en la digo. Cámara de Tienes Diputados toda allá la arriba. razón. Ya A se ver ve- si me trabajan. Yo ¿no? sí, yo no Ya entiendo se por qué ve, ya ninguna se ve que diputada del no, PRI lo porque hemos defendió. llegado a excesos tales, Cuidado, son mira, tan ¿qué no excesivos. falta? Mira, Perdón, todas no. las mujeres ahí, A ver, aquí ¿cuántas te lo fueron voy las a... diputadas que dijeron, Pues ¿sabes no, qué? la neta, a mí si no me que se trabajan, vayan. me seco. Te voy a decir una cosa, rápidamente. ¿Y te abona? Te voy a decir lo que es. Es este uso excesivo de eufemismos. Ahora resulta, Sí, como pobre decía, diputado, yo coincido decía, contigo, decía ¿no? una, Sí, una pobre maestra, diputado. decía una Pero maestra, tenga más cuidado. no, escuchen ustedes, decía una maestra de teatro. Imagínense nada más. Resulta que ahora, una maestra además, ya de edad avanzada, resulta que ahora, pues yo soy una adulta mayor con malestar general y debilidad visual. No soy nada más una vieja que tiene achaques y es medio cegatona. O sea, Bueno, de veras, ¿tú el sabes algo? tema del Mira, lenguaje, oye, ahora los viejos, Te voy a decir algo. los ancianos, Si te tienen quieres- que oye, ser te tengo adultos que decir mayores. algo para ofenderte. Si ¡Qué hay algo que te flojera! ofende, yo por lo menos Pues miren, evito ofenderte, qué ¿no? flojera. Señores, Entonces eviten ofender. moraleja en Basta este de caso, excesos. Moraleja en El este exceso caso, puede ser de él. señores, moraleja en este caso es que pobres legisladores mejor cállense y no hablen de las mujeres imagínate, nada. qué horror. Nada de nada, ni bien ni mal. hablen Pero bien. bueno, pues está ya acompañándonos el exdiputado Óscar Aguilar, priista de Puebla. Bienvenido, exdiputado, ya qué tal. Gracias, Anabel. Néstor, Víctor. Y Hola. que nos tiene usted preparado un tema sobre nuevos proyectos de vivienda para el presupuesto del año 2013. A ver, platíquenos. Así es. Bueno, es importantísimo tomar en cuenta que uno de los principales problemas que tiene este país es la falta de vivienda y también la falta de empleo. Yo preparé un trabajo que hemos venido realizando durante muchos años y en la legislatura pasada logramos convocar a todos los titulares de los organismos estatales de vivienda, a los nacionales, y presenté la propuesta para que se crearan 21 millones de empleos con tan solo 100 mil millones de pesos. Esto es, el presupuesto de egresos de la Federación para este año es de 3.7 billones de pesos. La iniciativa que llegó del presidente de la República para el ejercicio fiscal 2012 fue de que se incrementara el 6.1% del presupuesto de egresos de la Federación para gasto corriente. Esto es, a nadie beneficia más que a los amigos y gente de la burocracia. Representan 225 mil millones. Les dijimos, no nos den todo, pedimos menos de la mitad, 100 mil millones. Con 60 mil millones estamos construyendo 1 millón de viviendas populares que nos generan 5 empleos directos y 6 empleos indirectos. Reactivan 40 ramas de la industria de la construcción. Y le estábamos planteando también 10 mil millones de pesos para la reubicación de casas que están en zonas de alto riesgo. Hay muchos que están bajo líneas de alta tensión y nos provocan leucemia. Hay quienes están cerca de los ductos de Pemex y también en ríos o barrancas. Esto, desde luego, pone en un altísimo riesgo porque cuando hay algún desastre natural hay pérdidas de vidas humanas. Lo que tenemos que impedir es precisamente que no haya desgracias, ya que los fenómenos naturales no los podemos parar. Pero Oscar, sí, pero ¿no esto implicaría también un amplio, sacar a esta gente que está en de las laderas de los ríos, un gasto impresionante o un costo impresionante? bueno, se tiene que empezar con algo. El planteamiento eran 10 mil millones de pesos para hacer 300 mil viviendas. Entonces, con esto nosotros logramos que se vaya reactivando la economía y con esto
con lo que nosotros planteamos fundamentalmente de construir 1 millón de viviendas populares es porque hay 10 millones de familias en este país que no cuentan con una vivienda digna. Hay estudios muy completos a donde se ha demostrado que realmente los que tienen el menor ingreso no tienen la capacidad para poder pagar. El artículo 4 de la Constitución, en su fracción séptima, establece que el Estado tiene que dar una vivienda digna y decorosa a los mexicanos. Tiene, desde luego, firmados México acuerdos con diferentes organismos internacionales, incluso con la ONU. Hay tratados internacionales a donde se compromete a respetar los derechos humanos. Nos tocó a nosotros en la 61ª legislatura hacer una reforma a la Constitución para que el capítulo de garantías individuales se convierta en derechos humanos, y el artículo 4 abarca salud, educación y vivienda. Entonces es una obligación del Estado y es grave, se sanciona a las autoridades del primer nivel, tanto federal, estatal como municipal, por el incumplimiento de este derecho humano que hoy se tiene. Diputado, es un proyecto totote, primero, de generación de vivienda, 2, de activación de la industria de la construcción y de generación de empleos, activación económica, pero ¿está contemplado, digamos, este fenómeno que hemos visto del abandono de vivienda popular? Sí. Que resulta que se construye vivienda popular muy lejos de los centros de trabajo. Así es. Y entonces resulta que la gente es tan bajo costo, tiene un crédito popular o oficial, y entonces a veces lo que conviene más es dejar esa vivienda, entrar a la cartera vencida y irse a buscar o juntar con la familia o a rentar más baratito y acercarse al centro de trabajo, porque pues pierdes el día y pierdes salario, ¿no? Si no llegas al trabajo. Claro, son 2 motivos por los que hay 5 millones de viviendas abandonadas en el país. Uno de ellos es porque efectivamente les toca muy lejos de su fuente de trabajo para poder llegar a su casa. A veces tienen que tomar 2 o 3 transportes, es tiempo, hora y además dinero, ya sea gasolina si se va en vehículo o el pasaje que tienen que pagar. La otra es porque los créditos que otorga Infonavit o Foviste no son limitativos, es el derecho que tienen todos los que están cotizando porque es el fondo de ahorro de los trabajadores. Y entonces solicitan un crédito para tener una vivienda adicional. Ese es el otro problema. Pero lo más grave es que tengamos 10 millones de familias que no tengan una vivienda digna a donde proteger a sus familiares. Hay casas que están hechas de forradas, de chinamite, lo que es la caña de la mazorca, de pencas de maguey, de tejamanil, de cartón, de zacate. En verdad es lamentable que habiendo tantos recursos en este país no se le dé dinero a la vivienda. Nos tenemos que ir ya rápidamente, nos quedan unos segunditos. Una pregunta: ¿cuál en metros cuadrados es el concepto, diputado, de vivienda digna? Porque de repente... 45 metros. 45 2 metros recámaras cuadrados. cuando menos. 2 recámaras. Hoy Infonavit está otorgando casas de 38 y que dan solamente una recámara. Eso es verdaderamente grave, porque en lugar de crecer, aumentó el número de acciones, pero disminuyó el número de metros de construcción. Pues tache. Pues muchísimas gracias, exdiputado Óscar Aguilar, por venirnos a platicar un tema tan importante como es la vivienda. Muchas gracias. Ojalá y para el presupuesto de egresos 2013 lo tomen en cuenta. Con eso resolvemos el problema de desempleo. Pues vamos a ver. Muchísimas gracias. No se vaya, vamos a un corte y a nuestro regreso la coordinadora del PT en la Asamblea Legislativa del DF, la diputada Miriam Saldaña. Vamos a platicar sobre su iniciativa de nepotismo. No se vaya. Y ahora, ¿qué le parece si vamos con la diputada Miriam Saldaña? Está aquí con nosotros en el estudio. Ella es diputada por el Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y ella tiene una iniciativa que, bueno, la verdad es que es así como para hacerle un homenaje. Es una iniciativa para proscribir, para prohibir el nepotismo en el gobierno, en los gobiernos del Distrito Federal, en el gobierno central y en las delegaciones. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches, Néstor, Anabel, a todos aquí presentes. Gracias por la oportunidad. Gracias. Cuéntame, tú ves, bueno, desde la época de José López Portillo, cuando fue, digamos, la cumbre del nepotismo en los gobiernos de este país,
bueno, vino después el tema de la renovación moral de la sociedad y el tema del nepotismo como que fue bajando en la discusión. ¿Tú encuentras en el gobierno del DF y en las delegaciones del Distrito Federal que haya pues un fenómeno tan acabado, tan grande como para hacer una iniciativa de ley al respecto? Por supuesto, déjame decirte que pues me tocó hacer campaña varias semanas y recorriendo las calles y tocando puertas. Un tema muy recurrente era el ya basta contra los parientes en la nómina de la delegación. Incluso me llegaron a decir que había 16 miembros de una sola familia en la delegación. Cuando te das cuenta de esas cifras, dices tú, son unas cifras groseras, y entonces en la reflexión también llegas a la conclusión que todo esto abona al clima de violencia que tenemos hoy en día en México. Como tú bien lo dices, pareciera que en las delegaciones, en los municipios, en los gobiernos, se forman cotos de poder, como que fuera una monarquía y la nobleza tuviera que estar toda presente en la nómina. Entonces, eso hay que ponerle, hay que tipificarlo en el Código Penal. Es la iniciativa que subí al Pleno de la Asamblea Legislativa. Es una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 261 bis del Código Penal del Distrito Federal. O sea, que sea cárcel para el tema de nepotismo. Exacto, de 1 a 2 años de prisión y de 100 a 500 días multa. Ahora, no hay, y esto es una de las cuestiones que a mí me llama la atención, no existía ya una reglamentación al respecto precisamente sobre el nepotismo, y desde la época de José López Portillo, que precisamente José Ramón, su hijo, era su orgullo del nepotismo. O sea, mi pregunta es, ¿no existía? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no existía? No existe tipificado en el Código Penal. Existe en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos la figura del nepotismo, pero va de una amonestación a menos de 1 año de inhabilitación. O sea, es una amonestación, es como un regaño. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se enquistan familias en la nómina de algún lugar en específico, empieza a generarse mucha corrupción. Entonces se forma una red de complicidad, porque al final de cuentas, pues el dinero queda en familia, ¿no? Por eso digo... Bueno, pero siempre queda en familia, no necesariamente tienen que tener a los familiares trabajando en la administración pública. Pero... yo tendría una pregunta. ¿Cómo acotar, por ejemplo, decir, bueno, puede trabajar un familiar o lleva ninguno? O sea, ¿o hasta ¿está qué grado, tipificado eso o hasta qué grado? Es hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º por afinidad. ¿Qué quiere decir? El padre, el hijo, el nieto, el tío, el suegro y el cuñado. ¿Verdad? O sea, eso es nada, ninguno. Nada. ¿Ni uno solo? Ni uno solo. Cuando la persona tiene la posibilidad de nombrar a un cargo público a una persona, entonces es cuando se le podría perseguir por delito de nepotismo. Porque se da, o sea, yo llego a ser jefa delegacional, tengo a mi cargo el derecho de nombrar toda una serie de directores generales, de subdirectores, de jefes de área, etcétera, y si empiezo a meter ahí a mi hermana, a mi primo, al tío, al papá, entonces estoy incurriendo en el delito. Ahora, esto de ser aprobado no toca los derechos de quienes ya tienen más de 6 meses trabajando, pero lo que queremos es decir, bueno, pues ya de ahora en adelante vamos a erradicar el nepotismo. O cuando menos aplicar la ley o los reglamentos donde pues te me vas de aquí de la chamba, dejas el trabajo, que no te vayas a la cárcel. ¿Cuánto merecería de cárcel? De 1 año a 2 es lo que estoy proponiendo. Ahí voy yo, diputada. No es too much. O sea, no es demasiado. O sea, al final no es suficiente castigo con que ya no tengan chamba, que era lo que estaban haciendo los que la recibieron y el que la otorgó, por un lado. Ahora, déjenme les cuento, cuando era reportero, descubrimos una red familiar, empezandito el gobierno del ingeniero Cárdenas en el gobierno del Distrito Federal. 33 familiares en cargos de director general para arriba. ¿Pero qué eran? Eran redes familiares. O sea, a ver, ¿sabes qué, diputada? Yo no puedo en mi área nombrar a nadie, pero ahí te mando a mi primo, ahí te mando a mi sobrino, ahí te mando a mi ahijado, y tú mándame los tuyos. Claro. O sea, ¿eso está visto o no? ¿O va a ser el brinco que directo le van a poder dar a la ley, si es que se aprueba?
Bueno, el ingenio del mexicano siempre es muy grande, ¿verdad? Entonces, seguramente que hay quien ingeniosamente buscará algún camino como el que bien acabas de mencionar. Lo que, pues podemos empezar con esto, que no sea algo tan flagrante. Mira, les voy a poner un ejemplo. El mexicano que en frontera, del lado mexicano, sí tira basura en la calle o saca su basura, le hace un nudito y la deja en la banqueta. Eso mismo no hace cruzando la frontera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es un problema cultural, es un problema de aplicación de la ley. No, y de que no hay sanciones, la verdad. Sí hay, pero pues es letra muerta. Exacto. Entonces, de este lado no se aplica la ley, entonces lo hago. Del otro lado sí se aplica. Entonces, no se necesitó 30 años, una generación para formar una cultura. O sea, ¿tú crees que la amenaza de cárcel sí va a inhibir este tipo de prácticas como el nepotismo? Y sobre todo que tenemos que volver a casar la ética con la política, porque esa disociación es lo que nos ha hecho tanto daño hoy en día. Ahora, ¿por qué no llevarlos a un juicio? Porque, de verdad, un juicio político, más que un juicio penal. ¿Por qué? Porque veo, y en el gobierno del Distrito Federal, como en muchos gobiernos del país, yo veo los primos, los hermanos, bueno, hasta un gobierno donde heredan de un hermano a otro, le heredan el gobierno. O sea, estamos viendo esto común, ya lo hicimos como parte del paisaje. Pero yo veo que, pues, de 1 o 2 años, a diferencia de lo que tú dices, Néstor, yo para mí pienso que muchísimo más. O sea, ya de plano es impedir de que se apoderen cotos familiares del poder político y económico. Pero hay otra cosa que quiero preguntarte. Bueno, y aquellos que andan buscando el amparo de la justicia federal, yo conocí a un tipo hace 6 años, precisamente en el gobierno del DF, que a todos lados llegaba con su amparo. ¿Sabes qué? Sí. Pues ¿Pero amparo de qué se amparaba? Se amparaba precisamente para que no lo movieran de su puesto. Porque era familiar de un jefe de la zona. Era primo. ¿Y se amparó? ¿De cuál? ¿De cuál? No me acuerdo el nombre, sino ahorita yo lo decía. Me acuerdo, ¿sabes qué? Ahorita, bueno, me acuerdo del hecho, ¿ves? No me acuerdo del pecador, pero me acordaré y vas a ver por público, internet. ¿ves? Lo va a publicar. Sí, y de eso se trata, o sea, que esté la pena muy clara para que por lo menos les dé vergüenza, oye. Aparte, bueno, hay quien dice, es una exageración, 1 año o 2 de prisión. No, otros como tú, Víctor, que dicen, no, es que el daño que causan a la sociedad es para más años de prisión. Y efectivamente, hemos hablado de ninis, ¿no? Ay, es que ni estudian ni trabajan, pero hay que ver que las universidades también están dando a luz doctorados, maestrías. ¿Y qué pasa con toda esa gente tan preparada? En lugar de que se le abran las puertas para cargos públicos importantes, los traen o no les dan trabajo, o de plano les dan trabajo, pero usted se va a encargar de sacar copias, o también otra, pues fulanita, que es la sobrina, la prima, la mejor amiga de X, es la que tiene el cargo con el buen salario, y esta persona le va a hacer el trabajo a ella. Entonces hay mucha injusticia, por eso efectivamente el daño que se le hace a la sociedad es muy grande. Pues celebramos aquí muchísimo, diputada, esta presentación de esta iniciativa, y vamos a ver, y ojalá que se la aprueben, vamos a ver si jalan, no, sobre hombre, todo... sin el PRD hay hartos. Si hay hartos, no, pues imagínate, los del PRD van a decir, no hombre, que si nos aprueban esto, varios de mis compadres y familiares... Bueno, también novias y choferes, o novios y choferas. Diputada, pues bueno, muchísimas gracias. Quiero decirles que esta iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Administración de Justicia, Administración y Procuración de Justicia, que dirige el diputado Antonio Padierna Luna. No, hombre. El hermano de la Lola. Ese apellido ya valió. El hermano de Lola, el cuñado de Bejarano. No, diputada, no la queremos ahogar, pero futuro, pero... Vamos a ver. Suerte. Le vamos a prender veladoras aquí. Muchísimas gracias. Diputada Miriam Saldaña, muchísimas gracias, coordinadora del PT ahí en la Asamblea Legislativa, por traernos esta iniciativa. Sí, y confío en que mis compañeros diputados en la Asamblea Legislativa van a estar a la altura del combate a la corrupción y que sin problemas se va a aprobar esta iniciativa. No, pues ya empezando con los nombres, quién sabe, pues ahí con la hermana en el Senado menos. Pero bueno, miren, ya nos vamos. El Círculo Editorial Azteca y Editorial Almadia le regalan el libro Hormigas Rojas de José Pergentino.
a las primeras personas que nos escriban a nuestro correo electrónico desde las cámaras @proyecto40.com.mx. Y no se pierda todos los detalles del 5º encuentro de Mentes Brillantes, la Ciudad de las Ideas 2012, que se lleva a cabo en Puebla este 9 y 10 de noviembre. Disfrute de la participación de importantes personalidades como José Hernández, el primer astronauta mexicano de la NASA. Sígalo a través de www.ciudadelasideas.com.mx. Ahí en Proyecto 40 también hay una liga. Muchísimas gracias y nosotros ya nos vamos. Sí, y es el segundo porque el primero fue Rodolfo Nerivela. Y bueno, yo los invito a que se pongan en contacto a través de Twitter con nosotros en @desde las cámaras, y mi Twitter es @nesojeda. Víctor. El mío es Bechica Sánchez Vanos. ¿El tuyo? El mío es Miriam Iztacalco y Facebook Miriam Saldaña. Pues ahí está. Y mi Twitter es APZ y adivine qué, ya nos están repitiendo los domingos en la madrugada, o sea, de lunes para los desvelados a la 1 de la mañana. Nos vemos ahí, aquí en Proyecto 40. Bravo. Muchísimas gracias. Sí. Ya Qué nos bueno, vamos. nos Ese vamos. día nos portamos bien. Es medianoche, Y ya es nos jueves, El domingo aproveche. estamos portados bien. Vamos. Pero hoy es jueves. Hoy es Vámonos. jueves. Adiós. A disfrutar.